Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Pues varios nombres propios nos deja el fin de semana en clave de golf, por supuesto, como siempre. Uno de ellos es combustión nipona. Tenemos nueva combustión nipona y últimamente nos estamos acostumbrando al término con la victoria en el DP World Tour en Austria de Kota Kaneko. También, por supuesto, Rafa Cabrera Bello. Nombre propio, Eric Cole. Vaya manera de que se le escapara esa primera victoria. El Leaf, otro nombre propio, Joaquín Niemann. Nombre propio, por supuesto, el Leaf Golf Valderrama. Tenemos torneo en España esta semana. En fin, que tenemos muchas cosas. El Challenge de España en Isla Canela, la victoria de Ryan Van Belzen, otra gran actuación de Pablo Ereño. Bueno, millones de cosas que vamos a comentar. Y les recordamos que los nuevos Ping Scottsdale Tech ya son una realidad. Una gama de putters con diseño moderno, acabado en blanco y tecnología pensada para mejorar tu alineación. Ay, qué importante es saber alinearse y saber apuntar. Claro, eso al final te lleva pues a mejorar tu confianza, a que los resultados en el green sean mucho mejores. En fin, pruébalo, encuentra el tuyo en ping.com con la webfit putter app.ping y juega tu mejor golf. Eso es Ping Scottsdale Tech. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 1 de junio. Empieza un nuevo mes de este 2026, ya metidos absolutamente y de lleno en el verano. Esto ya es verano, vamos, ya llevamos varios días en el verano y encantados, para el que le guste el calor, claro. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, vamos a empezar fuera de la clave del golf. Vale. Lo has dicho, en clave de golf. Bueno, pues no, hombre, por favor. Me parece bien, me gustan los giros dramáticos. Tanto golf y tanta leche. Tanto golf y tanta leche. No. Esto es más tasquero, ¿eh? La tasca, el otro podcast que tenemos, bueno, por ahí funcionando, ¿no? Casa Moreno, sí. No, pero ¿qué te parece lo de Jonas Vingegaard? Es que yo soy muy friki con estos temas tan puntuales. Estos hitos que quedan ya marcados para siempre en la historia del deporte, ¿no? Y al final Jonas Vingegaard gana el Giro y es el octavo. Solo 8 ciclistas han conseguido al menos una vez las 3 grandes vueltas de 3 semanas. Y totalmente. Lo siento, precisamente lo comentábamos en la tasca. Soy muy de estas cosas. Es lo que correspondería, tiene su correspondencia. Es lo que correspondería al Grand Slam Career. Sí. Grand Slam Career. Correcto. Sí. Y lo han conseguido más, que el Grand Slam Career. Bueno, ahí andan, 8. Van 8, ¿y cuántos son el Grand Slam Career? Son 7, 6, ¿no? Con Rory fue el séptimo, ¿no? Rory fue el sexto. El sexto. Sí. Bueno, ahí andan, Ahí hombre, andan. Teniendo en cuenta que en ciclismo son 3 y en golf son 4. O sea, quiero decir que en golf es un poco más difícil, con lo cual, bueno, está bastante bien equilibrado, efectivamente. Esa cifra de 8 y 6. Pero por el otro lado también te diría que en golf los grandes jugadores todos los años juegan los 4 grandes. Y en ciclismo es raro ver que un gran corredor dispute las 3 grandes vueltas porque probablemente acabaría muerto en una esquina. Una cuneta, nunca mejor dicho, una cuneta. Un año u otro, ¿no? O sea, hay unas limitaciones físicas mucho más potentes, ¿no? Así que por eso al final andan ahí, O sea, no es... Es verdad. No es tan... Sí, es verdad, porque rara vez, tú lo has dicho, ¿no? Rara vez un ciclista corre las 3 grandes, rara vez, vamos, cosas muy puntuales. Un gran ciclista, o sea, un ciclista que va a competir la victoria en las 3 grandes, es muy raro verlo. Y sin embargo, efectivamente, siempre, los golfistas siempre compiten en los 4 grandes, ¿sí?
Y ya hoy en día te diría que incluso es raro verlo en un ciclista que no necesariamente vaya a competirlas, ¿eh? O sea, Sí, ahora es ya verdad. se distribuyen los esfuerzos mucho más. Antes sí, antes había unos cuantos Eduardo Chozas, ¿no? Yo creo que Chozas algún año o algunas Seguro. temporadas corrió las 3 grandes vueltas, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, pues ahí están, los repasamos. Mira, el primer... De verdad que no lo tengo delante, pero bueno, lo he estado leyendo estos días, ¿eh? O sea, que acordarme, creo que al final me voy a acordar. Son 8, con Jonas Vingegaard, danés, que ha sido el último, este domingo, ganando el Giro, es la gran vuelta que le faltaba. El primero fue Jack Sanquetil, por orden cronológico, en conseguirla, cerrar las 3, o sea, el Grand Slam Career, vamos a llamarlo así. Sí. El segundo fue, yo creo que fue Eddy Merckx, por orden cronológico, Felice Gimondi. Sí. Estamos hablando de Bernard Hinault, Ya van sería 4. el cuarto. Alguien me estoy dejando por ahí. Bueno, Alberto Contador, 5 seguro. Sí. Chris Froome. Ya Sí, van 6. Chris Froome, Sí, ya van 6. Vincenzo Nibali, 7. y Vingegaard, 8. Sí, sí, esos 8 son. Sí. Bueno, buenos nombres, ¿no? Bueno, pero bueno, que ahí está, que Miguel Indurain no lo consiguió, que esto no es. No y es no fue fácil. porque no lo intentara, ¿no? O sea, es verdad que Indurain se centró en el Tour, en el punto más alto o más potente de su carrera. Él sobre todo planificaba en torno al Tour, ¿no? Pero bueno, que estuvo en la Vuelta y que trató de competirla en varias ediciones y no pudo ser, ¿no? Es que luego al final no depende solo de ti. Ocurren muchas cosas, picos de forma que no te esperas, una enfermedad, una caída en un momento tonto, en fin, que es muy complicado. Sí, de hecho no se corren muchas veces todas las grandes vueltas, como acabas de explicar perfectamente. O sea, hay muchos, seguro que hay muchos de esos Grand Slam Career, como acabas de decir, de esos 7 que ganaron antes que Vingegaard, que igual alguna de las grandes la corrieron una vez nada más, o 2, pero la ganaron, tuvieron el tino de ganarla. Eddie Merckx, por ejemplo, nadie ha corrido muchas veces la Vuelta, esa es la gran verdad, salvo los españoles. Alberto Contador sí. Claro. Pero Nibali a lo mejor, ¿no? Nibali a lo mejor sí la ha corrido. Sí, Nibali también. Sí. Bastantes más veces. Pero Eddy Merckx, pues si corrió 2, ya me suenan muchas. Claro, sí, o Anquetil, ¿no? Sí, o Hinault, claro. Hinault, de hecho, ganó 2 vueltas a España, ¿no? Que es raro. Sí. Pero bueno, que sí. Bueno, que ahí lo tenemos, ¿no? Y que el siguiente, es decir, el Scottie Scheffler del ciclismo, debería ser Tadej Pogačar, pero para eso, que es a donde yo en realidad quería llegar, pero para eso, Tadej, hijo mío, que vas a tener que venir a correr la Vuelta, antes o después lo sabes que antes o después nos encontraremos por aquí, por estas carreteras de la Mancha y de lo que no es la Mancha, ¿eh? Nos encontraremos, Tadej, tienes que venir a correr la Vuelta, sabes que tienes esa cita con la historia, que es a donde yo quería llegar. Pogačar, hijo mío, ponte las pilitas, vamos a correr la Vuelta a España. Bueno, y ahora vamos con lo que tenemos que ir. Más le vale a Pogačar que corra algún día, o más de una vez, ¿no? Que no se lo juegue todo una carta, ¿no? el poder conseguir esa triple corona, ¿no? Como también le llaman algunos, ¿no? A ese carril Grand Slam. La verdad que estaría... Tiene pinta de que van por ahí los tiros, de que se la va a jugar una carta y, insisto, igual te la juegas un año, dices, bueno, pues este año seguro sí, y resulta que ese año, pues coge un catarrito. Claro, mal cogido, o una caída, ¿no? O un tal, o una mala rotonda. Anda que no pasa, ¿no? Muchas veces en ciclismo. O sea, que jugártelo toda una carta... Porque, David, no sé si lo sabes de memoria, esta pregunta ya es casi para cogerte, pero ¿ha corrido alguna vez Pogačar la Vuelta? Sí, la ha corrido, en los primeros años, ¿no? Sí, pero vamos a mirarlo, hombre. Sí. Sí, imagino que en los primeros años, que todavía no era el máximo líder, ¿no? Que sería muy joven. Claro. O sea, en edad de competir, no. O en era de competir por ganarla, no se recuerda, ¿no? No. Siendo ya un número 1 y líder de su equipo, no ha venido a correrla. Claro. Entre otras cosas porque si no la habría ganado. Sí. A ver, un momento. Si atención, un momento. No, pues no la tengo aquí. Porque Vingegaard sí.
Vingegaard evidentemente sí. Bueno, de hecho, la ganó el año pasado, ¿no? Fue Vingegaard, ¿no? Sí, exactamente. Exacto, la ganó Por el año primera, pasado. por primera vez, sí, la ganó Después el de año un mal pasado, Tour se de ha ganado por Francia. primera vez ¿eh? Que después de un mal Tour de Francia, no hizo un buen Tour de Francia, vamos, no fue malo Hombre. tampoco, pero que no le compitió a Pogačar, o sea, que no fue una batalla hasta el final, me refiero, ¿no? Con estos dos bichos, como estás hablando de estos dos tíos. Y yo creo que también se quería quitar, ¿no? Ese sabor de boca también, corriendo la Vuelta Ciclista a España. Sí ha corrido la Vuelta a España, pero no te sé decir cuántas ediciones. Vale. O sea, vale. yo veo que pero sí, en 2019, por ejemplo, la corrió y yo creo que algún año más también, ¿eh? Pero sí. no mucho más, ¿eh? Claro, no mucho más. 2019 estamos hablando ya de hace 7 años, ¿eh? Que ha pasado mucho tiempo, por ejemplo, ¿eh? O sea que, bueno, pues nada, pues a ver si toca. Este año parece que no, ¿verdad, David? Este año por lo menos no está en sus planes iniciales. Veremos si en el futuro lo consigue. Es que también, por poner en contexto, esto es verdad que ya lo hemos comentado en la tasca, pero bueno, para el que no nos haya escuchado en la tasca y que nos escuche en Bola Provisional, también por poner en contexto que es verdad que Pogačar le da mucha importancia al Mundial de ciclismo y suele caer, ¿no? por esas fechas próximas a la Vuelta Ciclista a España. Vingegaard no le da tanta importancia al Mundial de ciclismo, ¿no? Entonces... Bueno, no. Sí, más que nada es lo que hayas hecho antes, porque de hecho la Vuelta a España puede ser una gran preparación para el Mundial de Ciclismo. Hay mucha gente que corre la Vuelta, pero claro, a lo mejor no ha corrido el Tour, claro, ¿sabes? Pero hay mucha gente que corre la Vuelta y llega muy fina realmente al Mundial. Así que es más bien lo que has hecho antes. Claro. Si has corrido todos los monumentos, que es lo que hace Pogačar, que son las clásicas más bestias, ¿no? Los monumentos, para el que no lo sepa. Y luego corres el Tour y todo ese calendario apretadillo que lleva él, pues igual ya llegas... es excesivo, ¿no? Claro. Pero sí, tienes que organizarte el año en torno a eso. Y entonces, si te lo organizas en torno a eso, hay tiempo. Sí, algún año lo hará. Seguro que sí. Oye, hablando y siguiendo un poco con el tono ciclista, ¿se podría decir que Rafa Cabrabello ya ha ganado una etapa o ha cumplido una etapa o ha... Sí, yo diría eso, ¿no? Que ha llegado a un objetivo, ha ganado una etapa, vamos a decir, ¿no? En esta temporada de ciclismo. No se puede decir que haya ganado una etapa en el sentido que haya ganado un torneo, porque yo creo que ganar un torneo es algo más que ganar una etapa a lo largo del año, pero por lo menos sí se puede decir que ha conquistado, o una meta volante, ¿no? Vamos a decirlo muy antiguo, ¿no? Las metas volantes, ¿no? Que me encantaba eso. Vale, sí, casi me gusta más esa, ¿eh? Sí, meta volante. Si consideras la temporada como una etapa, como una sola etapa de ciclismo, pues, la etapa reina, ¿no? Si consideramos la temporada del circuito europeo como una etapa de ciclismo de estas largas, con muchos puertos, pues cada pico de primera pues serían los grandes, si es que los juegas, en fin, pues efectivamente gana una meta volante importante. Sí. Y era uno de los objetivos del equipo, ¿no? Hay que ser el líder en esta etapa de las metas volantes. Bueno, pues sí, y es importante, ¿eh? Siempre pedimos perdón, Alejandro, en Ten Golf por quizá darle demasiadas vueltas a estos detalles o a estos datos, pero es que son muy importantes, es muy importante. Entonces Rafa lo que ha hecho es, primero porque este año va a estar más peliagudo el asunto, ahora no nos estamos dando mucha cuenta, nosotros sí que lo estamos avisando, ¿eh? Pero cuando llegue el otoño y la gente se dé cuenta que este año no vale con quedar el 115, entre los 115 primeros de la Race to Dubai para mantener los derechos de juegos completos, sino que es el 100, el asunto se va a apretar. Hombre, va a haber lágrimas y crujir de dientes este año. Muchos. Exacto. Y este año es el primero que ocurre, ¿no? Bueno, pues mirando lo que ocurrió, o sea, ¿qué tuvo que sumar el puesto 100 en la Race to Dubai el año pasado? Pues resulta que Rafa ya, a finales de mayo, ha superado esa cifra. Bueno, lo decimos, fueron 551 puntos los que sumó en la Race to Dubai el 100 en 2025. Rafa, después del cuarto puesto empatado ayer en Austria, ya suma 565. Es decir, virtualmente, no se puede decir matemáticamente, pero virtualmente ya tiene alcanzado ese objetivo y no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa.
Yo diría que es muy importante. Bueno, es muy importante por la tranquilidad que te da para el resto de la temporada, cuando además vienen los torneos más importantes, ¿no? El hecho de no estar con esa presión añadida de, a ver, es que me estoy jugando la tarjeta, me estoy jugando los derechos de juego del año que viene, me estoy jugando el tener que ir a la escuela, o sea, que no son cosas mayores, no son cosas menores, ¿eh? Pues que a estas alturas de temporada, cuando queda tanto, cuando todavía incluso queda la posibilidad de clasificarte para el Open Championship, que digamos que ese objetivo base lo tengas ya cubierto, hombre, te da una tranquilidad y te da unas alas que te permite seguramente pues rendir mejor en el resto del año, ¿no? O sea que yo creo que es mucho más importante de lo que parece para un jugador además que sí, que lo está haciendo muy bien este año, pero que a principios de año, o si lo valorábamos el año pasado, a finales del año pasado, no era uno de esos candidatos. Bueno, Rafa, ni te preocupes, ¿cómo no va a mantener la tarjeta Rafa? No, era uno de esos jugadores a los que decía, bueno, pues ya el año pasado la mantuvo peleando, o sea, arañando prácticamente cada punto que tenía que ir arañando, y que este año tan pronto lo haya resuelto ya, pues desde luego es una garantía. Y sobre todo es otra garantía verla ahí arriba, David. Sí, a mí hay una sentencia que Rafa hizo, ¿no? En el pasado Estrella Damm, hace unas semanas, en el Prat. Pues no recuerdo después de qué vuelta fue, pero más allá del resultado, estábamos viendo todos que el juego de Rafa estaba ahí. Luego entran más pads, ¿no? De hecho, Rafa acabó bastante arriba. Bueno, completó una gran semana, ¿no? Y no me acuerdo después de qué ronda fue, dijo, vamos a ver. Además hizo una pausa, vamos a ver. Yo no he jugado mejor al golf en mi carrera de lo que lo he hecho estos días. Es verdad. De lo que lo he hecho hoy o estos días, ¿no? Ahí te das cuenta de lo tranquilo que está ya Rafa, ¿no? Porque, claro, este tipo de jugadores, sobre todo alguien ya con tanta experiencia, nota, o sea, tiene unas sensaciones que le dan ya esa tranquilidad. Dice, si no es esta semana, será la siguiente, y si no, la siguiente. Estoy jugando a un nivel ya, o he alcanzado un nivel medio muy sólido, ¿no? Bueno, y así ha sido, ¿no? El año pasado, por estas fechas, tú le decías a Rafa que había conseguido ese objetivo y te montaba una fiesta. Sí. Una fiesta. Y el año pasado Rafa además fue muy sincero, ¿no? O sea, recuerdo haber hablado varias veces, yo creo que incluso alguna de ellas en esta bola provisional, sí, ¿no? Sí, cuando nos contó todo lo que estaba haciendo técnicamente, ¿no? Con los vídeos de YouTube, con ese profesor en Estados Unidos. Además es que creo que aquella charla que mantuvimos con él fue justo después de asegurar que fue con un tercer puesto en el Open de Irlanda, fíjate, ya en septiembre. Fue en septiembre con una gran actuación en un torneo que daba muchos puntos, donde Rafa quedó tercero, y ahí Rafa ya pues prácticamente, y sin él prácticamente, ¿no? Creo que ya realmente consiguió certificar la permanencia y de hecho ponerse a mirar metas más altas, ¿no? Como a ver si era capaz de entrar en la final de Dubái, que finalmente no pudo ser, ¿no? Pero el año pasado, por estas fechas, bueno, decía que sí, que Rafa estuvo muy, muy profundo y muy sincero el año pasado, y bien, hace gracia, ¿no? O es interesante recordarlo ahora, ¿no? Porque tú ves a un jugador como Rafa, ¿no? Con todo lo que ha hecho, con toda esa carrera, ¿no? Que le avala, y que el año pasado te estaba diciendo, es que si no hay torneo en el que viene el jueves, viene el viernes, vienen los 2 días, casi desde el principio, no esté pensando ya en la línea del corte. Sí, era tal todavía la desconfianza que tenía, prácticamente estaba siempre esperando a ver por dónde me va a salir esto, ¿no? A ver cuándo va a llegar el gran error, a ver cuándo va a llegar el doble bogey y eso va a empezar a torcerse de verdad otra vez, ¿no? Y bueno, ahora se le ve de otra manera, tan de otra manera, Alejandro, que claro, cuando ves a Rafa así, pues dejas de fijarte en el DNI, dejas de fijarte en la edad que tienen, dejas de fijarte en todo y dices, es que ahora Rafa ya es factor para muchas cosas, ¿no? Es candidato para ganar un torneo de aquí a final de año perfectamente, ¿no? Perfectamente. Porque ya se está
ya se está asomando más de la cuenta, ¿no? Entiendan la expresión, ¿no? Ya no es bueno, que aparecí un día, bueno, es que hice una gran vuelta de golf, no, es que jugué muy bien, no es que este campo, no es que esta semana he pateado que no se lo cree nadie, no, son ya varias semanas asomándose a los primeros puestos, saliendo en los últimos partidos, unas veces más cerca de la cabeza y otras veces menos cerca. Es verdad que este penúltimo partido, por ejemplo, el sábado, hacía tiempo, ¿no? Que no se le veía a Rafa, pero bueno, que ya en el Estrella Damm acabó muy arriba, que aquí ha acabado también muy arriba, en fin, que es una tendencia absoluta, ¿no? Y yo creo que, creo que lo dijimos, David, si no lo recuerdo mal, lo dijimos en Cataluña, en el Prat, que vamos a ver, yo estoy convencido que vamos a ver a Rafa un domingo para ganar un torneo del circuito europeo. Bueno, es que este domingo ya más o menos ha estado, que no está tan lejos, vamos. No, para nada, no. De hecho, en el último tercio de la vuelta del domingo, si entran 2 pads más, que los tuvo, bueno, sí. uno no era una opción razonable, porque estaba pateando desde el collarín a 10 metros del hoyo, pero es que lo tiró tan bien, estuvo tan a punto de entrar, que eso podía haberlo cambiado todo, ¿no? Y luego en el hoyo siguiente tuvo otra gran ocasión. En fin, que no estuvo tan lejos, aparte de lo que decimos siempre, ya ¿qué hizo mucho mejor Kaneko que Rafa? Bueno, pues algo haría, ¿no? Porque uno ganó y el otro no, pero... La metió desde fuera. La metió desde fuera. Sí, precisamente la metió desde fuera, por ejemplo. Sí, el pad que decías de Rafa no entra y él la mete desde fuera en el 16, ¿no? Pues al final esos son los pequeños detalles. Bueno, y la cuestión es que luego esto es golf, que Rafa falló el corte en Turquía, falló el corte en Bélgica la semana anterior. Pero es otro asunto, ¿no? Es completamente distinto ya, ¿no? Pues sí, pues fallas el corte por una y has pateado muy mal. En fin, ya no es aquella sensación del año pasado, ¿no? Y no digamos de 2024. En 2024 sí que andaba metido en un túnel, ¿no? En 2025 se iba más o menos arreglando, ¿no? Pues eso, ¿no? Todavía iba sumando aquí y allá, ¿no? Pero en 2024 realmente sí que lo pasó mal, ¿no? Sí. De hecho, mantuvo la tarjeta por la categoría del Money List, de su trayectoria, digamos, de las ganancias sumadas a lo largo de su carrera, si no hubiera perdido la tarjeta, ¿no? O sea que hay una cosa curiosa, ¿verdad? Lo que nos dejan muchas veces los torneos de golf, David, bueno, una reflexión que habrá gente que no esté de acuerdo con ella, ¿no? Pero es curioso que uno deja pasar el torneo de Austria, ¿no? Ha terminado y analiza el torneo de Austria y dice, a ver, ganó Kota Kaneko, ¿vale? Y no ganó ni estuvo cerca, porque al final el domingo no le fue bien y no estuvo cerca Yang-Han Zhou. Pero ahora a ti te preguntan, pero ¿y de esos dos, tú quién crees que va a hacer mejor carrera? Los dos son jóvenes. Yang-Han Zhou insultantemente joven, pero Kaneko también es muy joven. Y tú lo miras y dices, no, el que va a hacer una gran carrera es Yang-Han Zhou, no Kaneko. Y a lo mejor dentro de 6 años estamos hablando y te dice, ¿qué decías de Kaneko? ¿Tonto? ¿Qué decías tú de Kaneko? Pues mira, ahí está Kaneko, que ya tiene un grande, o que lleva 2 años en el PGA Tour salvando la tarjeta y haciendo las cosas muy bien. ¿Cómo nos puede engañar el ojo, ¿no? O la perspectiva y lo difícil que es también, ¿no? El llegar a esas conclusiones, ¿no? Sí, a ver... Tú ves jugar a Kota Kaneko, claro, ahora podríamos tirarnos aquí el pisto. Pues mira, te voy a contar cosas de Kota Kaneko que no saben el gran público. Sí. No tengo ni idea. ¿no? Uno puede ver lo que puede ver cualquier aficionado, ¿no? Pues claro. Va viendo sus datos, su trayectoria, que el año pasado ganó 2 torneos en el Japan Tour. Oiga usted, pues no está mal el asunto, es joven, tiene 23 años. Pero viéndole ayer, ¿no? Que se le vio tanto estos días, ¿no? En la televisión me refiero, ¿no? A mí me da la sensación, esto barra de bar absoluta, ¿no? A mí me da la sensación de que es un jugador que, pese a su juventud, está súper trabajado. Me encantaría conocer el dato, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedica? ¿De qué manera? ¿Cómo trabaja? Porque... jugador exprimido, ¿no? Yo creo que es un jugador que todo... O sea, estos tíos que llegan ya allí y que ganas en el Japan Tour y tal, todos los que jugaron ayer y esta semana en Austria tienen mucho talento, son especiales. Evidentemente juegan mucho mejor al golf que la media de los mortales, sí. ¿no? Está claro, ¿no? Algo tienen talento, tienen unos dotes naturales, vamos a decirlo así. Pero luego
Hay unos que más y otros que menos. Yo creo que Kota Kaneko es un tío muy trabajado, ¿no? Lo cual, pues casi le da más mérito, ¿no? Claro. No sé, tú ves ese juego corto, por ejemplo, tan preciso, te diría también tan versátil, y dices, esto tiene que estar trabajado, porque no es un jugador al que tú veas, no sé, son percepciones que uno tiene. Que no se le ve con un talento natural, ¿verdad? No es alguien al que tú veas que le sale fácil, digamos. Sí, exacto, ¿no? Pero oye, que podemos estar equivocados, ¿no? Yo estoy hablando de una sensación muy particular y que no le resta ningún mérito, casi al contrario, ¿no? Claro. Esas maderas de calle tan rectas, tan repetitivas, una tras de otra, la cantidad, sin ser un pegador, la cantidad de pares 5 que cogió de 2, pegando maderones desde calle, pegando hierros larguísimos. Me da la sensación de que es un tipo que ha dado con la tecla ya no solo que trabaje mucho, sino que además ha dado con la tecla, ¿no? Que no es fácil. Vamos a verlo. Yo estoy contigo. Si tuviera que apostar por uno de los dos, apostaría más por Yang Hanzhou. Ya nos han hablado de él. Le estamos siguiendo mucho la pista a Yang Hanzhou. Le hiciste tú una entrevista en Turquía, por ejemplo. Sí. Nos han hablado de él, pues, jugadores y cadis españoles que han coincidido en el mismo partido con el joven chino. Y se ve como otra cosa, ¿no? Este sí que parece no digo que no trabaje, trabajará muchísimo también, pero este sí que parece como una fuerza de la naturaleza, esa, ¿no? Misteriosa, ¿no? De talento, ¿no? De puro talento y de capacidad, porque es brutal. Lo que ya ha hecho es bestial. Es que yo creo que Yang Hanzhou es que sigue subiendo los peldaños, ¿eh? O sea, ayer termina justo fuera del top 10, pero ya iba a ser su primer top 10 fuera de suelo chino, ¿no? En el circuito europeo. No fue top 10 al final, es verdad, acabó 12º. Le faltó un Verdi, ¿no? Bueno, pero salió en el partido estelar, David. No perdamos eso de vista, ¿eh? Salió en el partido estelar, ¿no? El domingo, ¿no? Uh-huh. Exactamente, ¿no? Yo creo que fíjate, yo lo meto en las quinielas por las tarjetas del PGA Tour al final. Creo que Yang Hanzhou este mismo año va a volver a salir en un partido estelar y va a terminar ganando cuidadito. Y va a sumar muchos puntos. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Todo esto cualquiera lo firma, ¿no? Claro. Cualquiera lo firma. Y tiene 18 años, David. 18 años recién cumplidos, como quien dice, ¿no? Sí, ¿no? Y sí, lo cumplió en abril, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, que es que realmente la evolución o el margen que tiene este jugador es impresionante, ¿no? Es impresionante, o sea, que al fin y al cabo es el miembro más joven del DP World Tour. O sea, no hay nadie más joven que él, con tarjeta, con derechos completos del DP World Tour, el más joven es Yang Hanzhou. Y ya le ha dado la naturalidad de salir un domingo en Austria, pues en el partido estelar, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer, pero desde luego tiene un futuro por delante apasionante, de los que merece la pena seguir muy de cerca, ¿no? Como estamos haciendo también en Ten Golf, ¿no? Pero esa es la... Exactamente. Y luego vas haciendo, pues tú hablaste con él en Turquía, estamos en contacto con su agente, ves al chaval, algunas poquitas cosas que ya te van contando, y es que además ves que es un tipo muy majo. Sí, es que Yang Hanzhou es un chaval muy majo, ¿no? Es curioso esto de los chinos, ¿no? Porque se dice lo mismo de Wen Yidin y no digamos de Hao Tongli. Hao Tongli es un personajazo, ¿eh? Hao Tongli es un personajazo en el circuito europeo. Es rarísimo encontrarte a alguien que te hable mal de Hao Tongli. Todo lo contrario, ¿no? Está muy zumbado, muy zumbado, pero es un tío... Hay que aguantarlo, pero cae muy bien. Hay que aguantarlo en el buen sentido. Sí. Es un tipo, es un personajazo, vamos, Hao Tongli, ¿no? Es curioso. Y encima lo está haciendo bastante bien en el PGA Tour, ¿eh? Hay que decirlo, Hao Tongli. O sea que sí, el mundo chino, que uno espera que no, ¿verdad? O por lo menos yo, fíjate, yo te diría que tengo ese prejuicio, ¿no? No tengo la idea de que el jugador chino sea precisamente un jugador simpático y cercano y que, en fin, y que sea el alma de la fiesta, ¿no? Cuando llegas a un sitio, entre comillas, lo del alma de la fiesta, ¿no? Muy buen chico, muy buen chaval. Se los veo más como gente que un poco más a lo suyo, más
más huraña incluso, ¿no? Y no, la verdad es que por lo menos en el mundo del golf y en el circuito europeo no está siendo así en estos jugadores que están llegando, ¿no? La verdad es que es curioso. Yo creo que están tan encantados de poder ver mundo, de salir, puede ser. de tener esa libertad. No sé, esto es un razonamiento un poco absurdito, a lo mejor si quieres, pero es la sensación que me da, como que ellos ya, que viven la vida, ¿no? Que viven la vida. Es la sensación que me da con Houghton Lee, por ejemplo, ¿no? Están tan encantados de tener esa disposición, ¿no? De esa posibilidad de viajar, de ver mundo, de aprender. Sí, no sé. Sí. Le está pasando a Jan Hanzhou, ¿no? Están felices. Con los ojos bien abiertos. Era la primera vez que salía a Europa, realmente, ¿no? En su vida, ¿no? Es muy joven, pero... Este año, sí. Este año es la primera vez. Sí, totalmente. No había jugado nunca en Europa. Bueno, la primera vez que había salido a Europa para jugar fue en Barcelona, en el Prat. Porque el torneo de Turquía se jugaba en el lado asiático, ¿no? Si nos ponemos estupendos, vamos. Pero en realidad, suelo europeo jugando al golf, la primera vez en el Prat. Así es. Fíjate lo que es una experiencia también para él y con 18 años, ¿no? Como estamos diciendo, ¿no? O sea que, en fin, que el otro... Sería interesante conocer si los jugadores chinos, vamos a poner, no Jan Hanzhou, pero Houghton Lee, por ejemplo, puede... ¿Qué ocurre con todo el dinero que gana Houghton Lee? Me refiero, esa libertad que él tiene de viajar, de vivir en otro sitio, de estar, de pasearse, de entrar, de salir, ¿tiene un precio o no? Con el gobierno chino me refiero, ¿eh? Sí, hablando claro, en plata. Claro. Sí, estamos hablando de temas políticos ahora mismo. Sí. Porque aquello no deja de ser una cárcel con su puerta trasera, sí, la gente entra, sale, hay emigrantes chinos, claro que los hay, ¿no? ¿Qué vamos a contar nosotros de si hay inmigrantes chinos? Hay barrios chinos, ¿no? En la mayoría de los países del mundo, ¿no? Sí. Pero, y muchas ciudades, ¿no? Y todas las grandes ciudades. Pero me gustaría saber, no te lo van a contar, ¿eh? No creo que si se lo preguntas. No creo que sea fácil, ¿no? Pero me gustaría saber si esa libertad tiene un precio. Claro. Sí, hay una negociación, es posible que haya una negociación, ¿no? De cómo se reparten las ganancias y demás. Es más, no sé si viven fuera de China, no sé si residen fuera de China, pueden tener la residencia en otro lado o no, en fin. Bueno, eso es a lo que me refiero. Si eso cuesta dinero, Dice, bueno, usted paga aquí en concepto de impuestos esta tasita y usted vive en Miami si le da la gana. Simplemente paga usted el 83% de lo que gana y todo arreglado y no hay ningún problema de que haga usted lo que quiera, vaya donde vaya. Bueno, pues oye, lo vamos a investigar, lo vamos a preguntar a ver si conseguimos que alguien lo diga, que esa es otra, que eso no es tan sencillo. Muy buena semana también para Manu Elvira, David, muy buena semana, séptimo puesto, bueno, como hace las cosas Manu Elvira, ¿no? A la chita callando, ahí siempre, como yendo un poco por debajo del radar, ¿no? Nunca aparece, no aparece en las fotos, no aparece en los satélites, Manu Elvira no aparece, pero ahí va sumando, ahí va dejando resultados que al final le llevan, pues que ahora mismo esté en el puesto 66 de la Race to Dubai. ¿Que lo tiene ya hecho? No, todavía no lo tiene hecho, pero lo tiene muy bien encaminado. Un año más. Sin parecer que haga gran cosa, ¿no? Que es lo más grande de este jugador, ¿no? Es la gracia. Mira, las cuentas de la vieja normalmente pueden ser hasta ridículas, ¿no? Pero creo que en este caso sí se le pueden aplicar a Manu Elvira. Me refiero al torneo en concreto de Austria, ¿eh? Realmente se dejó las opciones en ese final de vuelta el sábado con doble bogey, hoyos 16 y 17. Claro, la gente dice, sí, claro, es que esas cuentas, claro, y si no hubiese hecho fulanito aquel doble bogey el jueves, pues no, pero me refiero a cómo transcurrió la semana. Es que Manu ha jugado muy bien al golf, ¿no? Uno ve en el Shot Tracker, ve qué fue haciendo, qué fue... Sus vueltas, solo hay que ver sus vueltas, ¿no? Que fueron espectaculares. Exactamente, ¿no? Y te das cuenta que en ese momento de eso, ¿no? Desgraciado, ¿no? Desgraciado momento de que se te cruza de repente un mal tiro y luego te quedas ahí un poco sonado y tal. Bueno, pues ahí perdió las opciones, ¿no? Realmente, ¿no? Porque, insisto, estas cuentas pueden ser ridículas, pero creo que en el caso de Manu sí vienen a cuento esta semana, ¿no? Porque realmente no jugó mucho peor que los que estuvieron hasta el final disputando
la victoria, ¿no? Sí. Uno de ellos, Ricardo Goubello, por ejemplo. Buen amigo de esta casa, Ricardo Goubello. Hombre. Hombre, no vamos a hacer amigo, depende del concepto de amistad que tenga uno, ¿no? Amigos íntimos, no hemos ido a su cumpleaños. Buen colega de Ten Golf. Sí que lo es. Sí que lo es, que por cierto, toda su familia, o bueno, por lo menos su padre, estaba en Isla Canela Links esta semana. Lo vimos allí, siguiendo a su hermano Tomás Gubella, que está jugando en el Hotel Planet Tour. Mientras Ricardo estaba tomando el liderato al asalto en Austria, ¿no? Bueno, pues ya le llegará. Es que ya no es que no haya ganado. Un tío que ha ganado tanto en el Hotel Planet Tour, precisamente, y que no lo consigue en el DP World Tour, Sí. ¿no? Bueno, tampoco había sido segundo nunca. Pues ya ha sido segundo una vez. Y ahora vamos a ver, ¿no? Sí, está en su mejor momento, de hecho. Ricardo Goubella está en su mejor momento y lo que tú acabas de decir, que él ha demostrado en el Hotel Planet Tour que gana torneos. Con lo cual, oye, pues eso. Tiene pinta de ser el típico jugador, David, de que le caerá por su propio peso, ¿no? La primera victoria acabará cayendo por derribo, ¿no? Cuando le toque, ¿no? Así que veremos a ver qué es lo que pasa. David, tenemos semana de Leaf Golf en Valderrama, tenemos semana de torneo en España, torneo importante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es un torneo extraño, no es como el año pasado ni como el año anterior, porque aquí realmente pues del torneo en sí mismo y del resultado pues se habla poco e interesa poco. Esa es la realidad. Ha pasado en Corea también esta semana, ¿no? Si ya costaba engancharse, digamos, a la emoción de las victorias en Leaf Golf, ¿no? Que lo hemos ido diciendo y hay mucha gente además que está de acuerdo. Otros no, pero bueno, desde luego el debate está ahí. El debate está ahí y no ha conseguido enganchar en ese sentido, ¿no? De la importancia, ¿no? De ganar un torneo. Bueno, pues si ya estando el circuito en velocidad de crucero y funcionando bien y normal, ya costaba, pues ahora claro que de lo que se está hablando es del futuro, de qué va a ocurrir, de si van a encontrar la financiación, de en qué se va a convertir, de que evidentemente no va a seguir siendo lo mismo. Ahora se está viendo la última teoría que circula, que no es nada confirmado, sino que es un rumor. Es que igual el año que viene el calendario va a ser de 5 torneos por equipos, que ellos les van a llamar pues los Elevated o los Majors de Leaf Golf, 5 torneos por equipos y otros 5 torneos que serían de carácter individual, ¿no? Es lo último que se está comentando, pero bueno, que evidentemente de momento no hay nada oficial, ni los jugadores todavía manejan documentos oficiales. Es, digamos, de barra de bar o de trastienda, ¿no? de los torneos. En fin, que como se está hablando más de qué va a pasar con el futuro de Leaf, pues es verdad que los torneos están pasando un poco también más desapercibidos, ¿no? En los últimos tiempos, y especialmente pues este de Corea, en el que además se une que no hemos tenido a ningún español arriba. Entonces, pues todavía le prestas menos atención. Esa es la realidad. Pero vamos, que alicientes vamos a tener para aburrir en este Leaf Golf Andalucía de esta semana, porque ya lo decimos, algunos de los grandes nombres del golf mundial van a estar aquí, van a regresar a Valderrama. Va a estar Jon Rahm, va a estar Sergio García, su campo, su jardín, va a estar por supuesto Bryson DeChambeau, todos ellos van a estar en directo en Sotogrande del 4 al 7 de junio, y como siempre en Leaf Golf, pues será un fin de semana donde habrá de todo, donde habrá música, donde habrá golf, donde también se podrá disfrutar de la gran gastronomía de Andalucía y de España, un ambiente espectacular, un ambiente familiar, en fin, que es una gran oportunidad de ver el torneo de Leaf Golf, que no hay que dejar pasar esta oportunidad con el apoyo de Turismo de Andalucía, y ya puedes conseguir tus entradas. Si no lo has hecho ya, date prisa, puedes conseguir tus entradas en leafgolf.com. Y ahora sí, quiero saber tu opinión, David. Sí, hombre, sí, hay que tomarla como una como un lugar de encuentro muy interesante también, ¿no? No vas a dejar de ver a grandes jugadores, sí. Van a correr las noticias y los rumores, algo va a salir de esta semana en Valderrama, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo esto es lo que le interesa a la gente, ¿no? Más de si Dustin Johnson está mejorando sus prestaciones, sí. Que lo está haciendo, ¿eh? Que Dustin Johnson está haciendo. Es el efecto, yo lo llamo el efecto Rose. No sé si Rose tiene algo que ver, pero creo que sí, fíjate, ¿no? O sea, para todos los jugadores de la generación o de generaciones cercanas a la de Justin Rose, ver a Justin Rose ahí, número 5 del mundo, a punto de cumplir los 46, y un número 5 del mundo, te quiero decir,
que no ha sido que es que pegó una campanada. No. O sea, que en más de una y de dos y de tres citas lo estamos viendo aparecer, está ahí, ¿no? Por hablar de la Ryder Cup, que fue antes de ayer, como quien dice, ¿no? Sí. La Ryder Cup que hizo, ¿no? Y el hecho de que haya renunciado a una capitanía pensando en volver a jugar la Ryder Cup, ¿no? En Irlanda. Yo creo que el efecto Rose es inspirador para gente como Dustin Johnson, para el propio Rafa Cabrerareño, ¿no? Del que acabamos de hablar. Claro. Aunque Rafa es claramente menor, ¿no? O sea, tiene 4 años menos que Dustin Rose, ¿no? Pero bueno, ya ha entrado en los 40, ¿no? Sí, digamos que puede Yo ser creo que sí, casi de su generación, sí. Yo creo que sí es inspirador, ¿eh? De verdad que lo creo. Pues sí, la verdad es que tiene, o sea, es una buena comparativa, desde luego, ¿no? Yo creo que también, en cierto modo, Dustin Johnson, por ejemplo, es un jugador que le está viendo las orejas al lobo, en el sentido de, oye, que si esto se va al garete, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si esto se termina, Live Golf, o por lo menos como lo entendemos ahora mismo, tengo que buscarme la vida en otro lado, ¿no? Tenemos que estar a un buen nivel, pues, para poder jugar en un gran circuito, porque al final Dustin Johnson no está a un cuarto de hora, todavía le queda para llegar al Champions, ¿no? Para cumplir los 50 años, ¿no? Y tendrá que decidir si se retira, que puede ser, ¿eh? Daba la sensación, desde luego, que Dustin Johnson estaba más en la línea de, bueno, pues si esto se acaba, aquí lo hemos dejado y hasta aquí hemos llegado. Pero ahora la verdad es que no da esa sensación. Da la sensación de que ha trabajado, de que está trabajando y de que está por volver. Bueno, pues en cierto modo también es abrirse una nueva puerta. Mira, eso que hemos ganado. Eso claro. Que hemos ganado todos. Porque estábamos viendo marchitarse a un jugador de talla legendaria. Sí. No lo olvidemos, en la historia del golf. Es verdad que quizás siempre lo hemos dicho, ¿no? Que quizás le falta algún grande más, ¿no? Como para ponerle ahí ya entre los megamitos, pero casi me da igual, ¿eh? O sea, yo a Dustin Johnson lo sitúo ahí, ¿eh? Es un jugador de talla legendaria y lo estábamos viendo delante de nuestras narices marchitarse, ¿no? O sea, irse como quedando en poca cosa, ¿no? Era un poco absurdo todo, ¿no? Sin demasiada explicación, ¿verdad? Sin demasiada explicación, porque no es que tenga lesiones, no es que tenga problemas, no es que haya tenido problemas, ¿sabes? De tipo personal, no, es un jugador que como que se ha ido diluyendo, efectivamente. Sí, era un tipo desmotivado y ya este 2026 nos está enseñando otras cosas de Dustin Johnson, ¿no? O sea, más capacidad de lucha, venga, vamos a pasar este corte y ya veremos qué pasa en el fin de semana, me refiero a los grandes, ¿no? Los dos que se han jugado ya, ¿no? En fin, ya hemos visto otras cosas en Dustin Johnson y hay que celebrarlo, ¿no? Porque si este tío, a ver dónde estamos dentro de un año, Alejandro, a ver dónde estamos dentro de un año, o sea, qué hay de Leaf, qué no hay de Leaf, quiénes han seguido en Leaf, quiénes no, y sí, en menos de un año, ¿no? Lo vamos a ver. Bueno, en un mes vamos a saber. Incluso ya quizá tengamos ya el bosquejo del nuevo plan, del nuevo proyecto, del nuevo, llámalo como quieras, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, oye, pues podría ser una buena oportunidad esta semana en Valderrama de ver si gana Dustin Johnson, ¿por qué no? Vuelve a ganar en un campo como Valderrama. Da la sensación de que Valderrama es precisamente su antítesis, o sea, no parece que sea como su campo ideal, ¿no? Para Dustin Johnson, pero claro, este jugador, como dice David, tiene tal categoría que si está bien, da igual el campo que le pongas por delante, que encontrará la manera, ¿no? De hacerle resultado y de estar arriba, ¿no? Así que será interesante, será uno de los puntos de interés y por supuesto pues todos los españoles, ¿no? John Ram, Sergio García, Luis Masabeu, David Puig, José Le Ballester y ese último intento, ¿no? Sí, ese intento final de José Le Ballester, ¿no? De darse una oportunidad de estar en el US Open. Ya se le ha puesto muy complicado. Ya sería épico, ¿no? O sea, tiene que quedar primero, tiene que ganar el torneo de Liv y prácticamente ganar la semana que viene en Marruecos. El International Series de allí. Prácticamente, ¿no? No están las cuentas hechas así al milímetro. Es que no sé ni si de esa manera lo conseguiría. Yo creo que con dos victorias seguramente sí. Con 2 victorias seguramente sí, pero es que seguramente no le vale otra cosa, exactamente. Seguramente no le vale otra cosa que no sea ganar los 2 torneos, ¿no? Pero bueno, sí, es una pena que no le hayan salido las cosas ni en el circuito europeo cuando jugó la semana pasada, ni tampoco, ¿no? Ahora en el
en Leaf Golf, en Corea, ¿no? Que ha sido una semana rara para los españoles. Bueno, tan rara, David, que hemos visto una versión de Rahm absolutamente única desde que está en Leaf Golf, ¿no? Su peor resultado, 16º en Corea, pero bueno, como para preocuparse, ¿no? Como para preocuparse con John, ¿no? Porque haya quedado 16º en Corea del Sur, ¿no? Es increíble que sea su peor resultado. Es increíble. Como para preocuparse por John y como para preocuparse por Josele. Yo tengo unas ganas de que concretamente Josele y David Puig se les abran las puertas del golf que más nos gusta, del golf de competición, me refiero, ¿no? Y bueno, y salgan de esa jaula ahora que les ha venido muy bien, ¿eh? O sea, las cosas como son, ¿no? Porque esa ayuda, esa inyección financiera, esa tranquilidad. Sí. Y luego además hemos visto que los dos son grandes deportistas. Más allá del golf, son grandes deportistas con ambición, con otros objetivos. Los dos han ganado ya fuera de Leaf. Juegan fuera de Leaf cada vez que pueden, cada vez que les cuadra. Exactamente, ¿no? Tengo muchas ganas, ¿no? De ver a Josele, pues, por ejemplo, en el circuito europeo, ¿no? Con un calendario, eso, ¿no? Con un calendario amplio por delante, ¿no? Él todavía tendría que conseguir de alguna manera, bueno, pues a través de la... Como lo hizo David Puig el año pasado, ¿no? A través de la lista de no miembros, ir consiguiendo las ganancias suficientes para conseguir la tarjeta, ¿no? La carta, ¿no? Que se solía decir antes del circuito europeo, y tenerle, pues, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te diría? En 2027, jugando todo el circuito, ¿no? A ver, ¿qué pasa con Josele Ballester jugando un circuito amplio de 20 y tantos torneos en el DP World Tour, ¿no? Tengo unas ganas porque es que creo que él va a ser una estrella del golf, ¿no? Entonces, pues, muy mal no le va a ir, me parece a mí, David. Puede ser muy divertido, muy divertido. Muy mal no le va a ir. Ojalá ese escenario el año que viene, ya lo hemos dicho alguna vez, pero perdonen que seamos pesados, pero es que se nos iluminan los ojos, ¿no? Cuando pensamos en ese circuito europeo con todos los jugadores de Leaf, o una buena parte de los jugadores de Leaf compitiendo el año que viene en el circuito europeo, ¿no? Esperando a que se les abra esa puerta también del PGA Tour, ¿no? Pero, oye, ¿por qué no? No parece nada descabellado, ¿no? Ahora mismo pensar... No, ahora mismo es una de las opciones. Yo pienso, cuando sale este tema, siempre es Jon Rahm. ¿Qué va a pasar con Jon Rahm, no? Pues Jon Rahm, ¿qué va a pasar con Jon Rahm? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pues le hará una oferta al PGA Tour como se le hizo a Koepka, como se la hizo al propio Jon Rahm y de Chambó hace unos meses. ¿Habrá otra puerta de entrada pagando una multa, no sé qué? No lo sé, pero es que no es descabellado pensar que a lo mejor John juegue el circuito europeo el año que viene, es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. No creo que eso entre en sus planes ahora mismo, ¿eh? No, pero... su plan ideal no. Ahora, si no tiene otra cosa, si el plan alternativo que le ofrece Leaf Golf es peor, que puede ocurrir, oye, pues no hay que descartarlo, ni mucho menos. Ver a un John jugando un calendario más potente del circuito europeo. No creo que vaya a jugar todas las semanas, pero muchas... Igual sí, no parece tan descabellado. O compaginando, efectivamente. Pues a lo mejor John termina jugando... Imagínate que ese rumor se va confirmando o va tomando visos de realidad. Pues que a lo mejor tener a John jugando esos 5 torneos por equipos y luego completar el calendario con los majors y 10 torneos más del circuito europeo, por ejemplo. O 12 o 13. Sí. Pues no sé... Todo es que es apasionante, lo que nos viene por delante. Sí, tiene una pinta magnífica, tiene una pinta estupenda, ¿no? A ver si ocurre. Y desde luego lo que tengo también claro, David, y me imagino que estarás de acuerdo conmigo, es que dentro de los objetivos inmediatos que tiene Jon Rahm, o incluso a medio plazo o a corto plazo en su carrera, uno de ellos es ganar en Valderrama. Y estoy convencido de que esta semana que viene en Valderrama vamos a ver a un John 100% metido en la tarea de ganar el torneo. Creo que es una de esas muescas que él tiene en su cinturón, ¿sabes? La de ganar alguna vez en Valderrama por todo lo que supone, ¿no? Para el golf español y desde el punto de vista histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un aliciente. Sí, para mí hay 3 grandes citas ahora mismo en el calendario de John que deberíamos subrayarnos todos, ¿no? No voy a descubrir nada, ¿eh? No. Pues mira, es que va a ir a jugar un torneo nuevo en las Islas Fiji. Kuala Lumpur. No. Estaría bien. No, oiga, no. No, pero son Valderrama, por esto que tú has dicho, ¿no? Yo también creo que John
va a estar especialmente concentrado, especialmente metido esta semana. No sé, igual luego vamos un fiasco y al final lo que le ocurre es todo lo contrario. Yo creo que van por el otro lado los tiros, ¿eh? Sí, como, o sea, me subo a tu carro. Y luego yo subrayaría esta cita de Valderrama y los 2 majors que quedan. Me parece, claro. No sé por qué van pasando los días y tengo la sensación de que Jon va a ganar uno de esos 2 majors, Alejandro. Sí, por todo lo que está ocurriendo, ¿eh? O sea, a ver, esto es una composición de lugar absolutamente de novela, quizá, ¿eh? O sea, bueno, muy literaria. Pero tiene su base. Tiene su base. Bueno, no sé si tiene una explicación lógica, pero por cómo se están dando las cosas, por todo lo que está ocurriendo con Liv, por la sensación de cierta liberación, ¿no? Parece mentira, pero que creo que va a ocurrirle a varios jugadores de Liv, de nuevos horizontes, de tal, me da la sensación de que, bueno, ya lo hemos visto en el PGA un poco, ¿no? Hemos visto un gran mayor de Jon Rahm, ¿no? Allí, ¿no? Hoyo a hoyo, ahí, ¿no? Sí, taca, que no se bajaba, ¿no? Es verdad que no estuvo desde el principio arriba, pero siempre estuvo en la zona caliente. Nunca perdió de vista la cabeza. Sí, o sea, los majors de los grandes, de los megacampeones. Ese es el mayor que hizo Jon Rahm, ¿no? En el PGA. En Aronin Ming, Aronin Ming quiere decir te quiero, amor. Bueno, sí. Tengo muchas ganas de ver a Jon en Shinnecock Hills, por ejemplo, y en Royal Birkbeck también, muchas ganas, ¿no? No sé, me da la sensación de que va a ganar un grande Jon. No lo pensaba hace un mes, ¿eh? De verdad, ¿eh? Sí. No, para nada. Y eso. Luego llegarán los famosos, porque son ya muy famosos, nuestros top 25 de los majors, que lo volveremos a hacer por supuesto. en el US Open y lo volveremos a hacer en el Open. Llegarán y lo pondré octavo otra vez, me dará por ahí. Si es que no se te olvida. Póngalo usted primero. Si es que no acabas la lista de 25 y dices, adiós que no he puesto a Jon Rahm. Y ahora lo tengo que quitar a uno para meter a Jon. En fin, que bueno, que tenemos semana grande, ¿no? En Valderrama y a ver qué tal van las cosas en Liv. Oye, que puede ser no. Va a ser 100% el último torneo de Liv Golf en la historia en España. Veremos en qué se convierte el año que viene, pero este sí que va a ser el último torneo de Liv Golf tal y como lo conocemos hoy en España. Oye, la otro que quería comentar, David, porque es verdad que, hombre, es un torneo menor, el torneo del PGA Tour, a pesar de que se juegue en Colonial, que eso ya siempre son palabras mayores, pero es que realmente es una nueva muestra. Hemos hablado también mucho de esto, pero es que creo que merece la pena resaltarlo otra vez, ¿no? De lo difícil que es ganar en el golf y que parece que hay jugadores a los que todavía se le pone un poco más difícil, ¿no? Hablabas del caso de Ricardo Gouveia, ¿no? O en su día, ¿te acuerdas con Jorge Campillo, ¿no? Lo que le costó, ¿no? Romper en esa primera victoria, la cantidad de segundos puestos que tuvo antes de ganar y que sigue teniendo, también, ¿no? Da la sensación de que hay jugadores a los que les cuesta un poco más, ¿no? Y ayer, la última jornada del Charles Schwab Challenge, del torneo de Colonia del PGA Tour, te deja esa sensación, de hay que ver al pobre Eric Cole. Parece que tiene que hacer más que los demás, ¿no? Para ganar un torneo. Pero es que realmente ayer hizo todo lo que tenía que hacer para ganar. El tío sale en el partido estelar, aguanta. Es verdad que hace un bogey y un doble bogey en mitad de la jornada, pero está siempre arriba, está siempre líder, no pierde la cabeza del torneo en ningún momento. Los 9 segundos hoyos que son pues los hoyos de la verdad, ¿no? Donde se deciden los torneos, aguanta bien, hace un birdie, el resto todo pares. Y resulta que llega un tío que parecía que se había descolgado del todo, que él mismo confiesa que su objetivo en el hoyo 15 era, voy a ver si salvo el par en el hoyo 15 y acabo al par el día. Ese era su objetivo, reconocía Russell Henley. Bueno, pues resulta que te mete un pad de 4,5 metros en el 16, otro pad de 4,5 metros en el 17 y un pad de casi 5 metros en el 18, 3 birdies seguidos. Y te empata, o sea, ni siquiera es para ganarte, sino que te empata para salir a playoff, juegas el primer hoyo de playoff, tú lo juegas inmaculado, porque Eric Cole lo jugó inmaculado, tuvo un poquito de suerte, que se le falló un poco por la izquierda, pero bueno, estaba en calle la bola, perfecta, segundo golpe perfecto, a 7 metros de la bandera, 6-7 metros, una opción razonable de birdie, lejana, pero que la podía meter, y resulta que llega Henley y te la deja a 1,5 metros en el playoff, lo mete, por supuesto, y te gana el torneo, ¿no?
En fin, qué complicado, qué complicado de digerir, ¿no? Para alguien como Eric Cole, que ya es un veterano, que ya se ha puesto varias veces para ganar y que todavía no ha sumado esa primera victoria, ¿no? Sí, es así. Y además te gana Russell Henley, que para mí es un jugador... Al final reconozco, ¿no? Esto es una tara, ¿eh? Te voy a reconocer una tara más, ¿no? Un poco lo que hemos hablado también con Matt Fitzpatrick en el pasado. Ya sí. No. Yo ya me postro, postración cuando pasa Matt Fitzpatrick. Y punto. No hay más que hablar, ¿no? Pero con Russell Henley me ha pasado eso toda la vida, ¿no? Estoy de acuerdo. Y te acaban molestando jugadores que te cierran la boca una y otra vez, ¿no? Que te cierran la boca. O sea, Russell Henley es mucho mejor de lo que yo pienso. Sí. Y luego yo lo veo jugar, ¿eh? Yo veo, o sea, tonto, no termino de llegar a serlo absolutamente, ¿no? O sea, que yo lo veo jugar, veo lo sólido que es, veo esas rachas de pad que coge, veo los hierros que pega, ¿no? Veo que tienen menos armas quizá que otros y, sin embargo, lo bien que exprime todo su juego. Todo eso lo veo, de verdad que lo veo. Pero siempre hay es un gusanito ahí detrás en mi cabeza que como me una dice, defensa. Que al final se sabrá la verdad de Russell Henley. Y no, es buenísimo, realmente es buenísimo, ¿no? Pero no sé, no es un tío que me enganche cuando lo veo, ¿no? Engancha, y lo vemos tanto además. Es verdad. No, y ahí está el tío, ¿no? Tiene un mérito increíble Russell Henley. Y es buenísimo, insisto, ¿eh? O sea, al final ves las estadísticas, le ves pegar hierros largos, le ves pegar y no tan largos, ¿no? Lo certero que es, lo bien que exprime. Pero bueno, yo todavía con Henley estoy todavía en la fase anterior a la de... Sí, en la fase 1 de Fitzpatrick, ¿no? Estás en la fase 1 de Fitzpatrick. Sí. Y fíjate el tío, ¿eh? Quinto del mundo se ha colocado, de nuevo se ha colocado quinto del mundo. Es increíble, ¿no? A mí jamás lo diría, es que yo jamás diría que Russell Henley es el jugador 5 del mundo, ¿no? No me entra y no me entra. Y te voy a soltar otro dato, porque yo reconozco que ayer, después de ver la jornada y viendo algunos datos, ¿no? De Russell Henley para escribir la crónica y tal, dije, pero este tío quedó tercero en el Masters, tío, y yo ni me enteré. Sí. Eso es lo que tienen estos jugadorazos, ¿no? Totalmente. O sea que lo que estoy yo describiendo es una tara mía, particular, ¿eh? No es nada contra Russell Henley, al revés. No, al revés. O sea, es que hay algo en él que yo no consigo ver, no tengo el ojo tan profundo, no lo veo. Insisto, ¿eh? Y te acaba tumbando con los absoluto de remate. Sí. Tontísimo absolutamente de remate, no creo que yo sea, pero, o sea, que ves cosas, claro que ves cosas, ¿no? Pero sí, pues yo tampoco tendría ahora mismo en la cabeza que, por ejemplo, que quedó tercero en el Masters, ¿no? Es que no. ¿Cuántas cosas hay que hacer bien para quedar tercero en el Masters? Imagínate, no sé. Imagínate. Por delante de cuánta gente tienes que quedar. De Rory y de Scheffler no, ¿ves? Por ejemplo, no pudo quedar delante de Rory y de Scheffler no, pero quitando a... Es que quedaron McIlroy, Scheffler y tercero Henley. O sea, fíjate, ¿no? Fíjate el podio que alcanzó Russell Henley en Augusta, ¿no? O sea que... En fin, pues nada, que victoria, la sexta victoria de Russell Henley. Sobre todo, lo que yo le doy todavía más mérito, David, que el primer torneo lo ganó en 2013. Y estamos en 2026, ¿eh? 13 años después, ahí sigue. Henley seguramente en el mejor momento de su carrera. Seguramente sí. No, seguro. Esos 13 años son los que yo me he pasado diciendo ya se descubrirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que me está engañando este tío. Sobre Russell Henley. Y una mierda para mí, y ole por tipos como por golfistas como Russell Henley, que tanta falta hacen, porque claro, aquí no es todo glamour y todo tal, hace falta toda esta gente, huesos durísimos de roer, que están ahí y que te van a poner la zancadilla, dicho en el mejor de los sentidos, en cuanto te descuides, ¿no? Sí. Te llames como te llames. Sí. Oye, buena semana también para la Solheim Cup, ¿eh, David? Vamos ya enfilando la recta final de esta bola provisional, pero buena semana para la Solheim Cup, ¿eh? Victoria, que ya se echaba en falta, ¿eh? Ya se echaba en falta de Helen Briem en el Ladies European Tour. Segundo triunfo, ganó el año pasado en la Sella. Es muy joven todavía, ¿eh? La alemana, pero claro, como parecía que iba a ser una fuerza de la naturaleza, que se iba a comer el mundo y que iba a ser, pues no sé, que su impacto en el PGA Tour iba a ser mucho mayor de lo que realmente ha llegado a ser.
pues bueno, pues quizá todos nos damos demasiada prisa, ¿no? Pero bueno, que ya ha ganado, que ganó este fin de semana en Francia, segunda victoria de Helen Brien, además, como gana esta mujer, que es por destrozo natural, vamos, porque ha ganado con 7 golpes de ventaja, ¿no? Helen Brien. Y victoria de Céline Boutier en el LPGA Tour, que ocurre algo parecido. Céline Boutier también llevaba un tiempo desaparecida del mapa, ¿no? Digamos, que se había quitado de la pelea por las victorias en los últimos meses, diríamos, ¿eh? Y aquí ha vuelto. O sea, gran noticia para la Solheim Cup en año de Solheim Cup. Tener a estas dos jugadoras. A Helen Brien vamos a ver si le da para llegar, para meterse en el equipo, que no va a ser fácil, pero desde luego Boutier lo que ha pegado es un golpe sobre la mesa, porque es que no aparecía ninguna quiniela ahora mismo y de repente ha dicho que aquí estoy yo, que quiero estar en la Solheim, y desde luego que Boutier esté en la Solheim es una buena noticia para el equipo europeo. Y que esté Helen Brien, mejor noticia todavía, creo yo, ¿eh? Porque sigo pensando que Céline Boutier nunca va a ser número uno del mundo. Y la alemana sí. Eso es lo que sí. Que va a tardar un poco más de lo que a lo mejor algunos listillos pensábamos. Parece ser que también es así, ¿no? Pero sí lo va a ser. Tiene toda la pinta y por ahí van las cosas, ¿no? Por cierto, y enhorabuena, felicidades a Blanca Fernández, hoyo en 1, en la última jornada del Open de Francia este fin de semana, así que espectacular. Bueno, que hablábamos del Challenge Tour, no fue la semana, la verdad, en Isla Canela, no fue la semana para los españoles, al margen de Pablo Ereño, que consiguió ahí arañar, ¿no? Un magnífico top 10 y que incluso se dio opciones saliendo a 4 golpes en la última jornada, pero es verdad que siempre estuvo como en un segundo plano, ¿no? No llegó a estar mandando desde el principio. De hecho, es que ningún español ha estado arriba en toda la semana en Isla Canela. No fue la semana de los españoles en Isla Canela Links. Bueno, no fue o no se cumplieron las expectativas que ustedes, y solo ustedes, habían armado, habían organizado. Son ustedes los que pensaron que aquello iba a ser una fiesta y un jolgorio del golf español. Después ha ocurrido lo que suele ocurrir. No tiene ni idea de lo que está diciendo. No, estoy muy de acuerdo con lo que dice. Adiós. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Deleco. No se quiten, lo que faltaba es que hagan lobby. No se quiten ahora ustedes de en medio. Son ustedes los que bueno, ya veremos, dando datos, que si el Challenge de España vamos, prácticamente es algo donde la Armada, si no acaba primero, un jugador acaba segundo. Dato, son ustedes los que nos metieron a todos el torneito en cuestión en vena, y ahora, ¿para qué? Para decepcionarnos a todos y que dejemos de amar el deporte de los 14 palos. Hombre, tampoco es para eso, tampoco hay que ponerse tan dramático. No, para eso lo han hecho ustedes, que tienen una responsabilidad, hombre, que ustedes tienen una responsabilidad con el aficionado medio del deporte de los 14 palos, o 13 o 14 creo que son, o 15. Que ustedes tienen esa responsabilidad 15, y a ver ¿cuándo demonios la asumen como algo propio de su vida y de su trayectoria profesional, etcétera? Lo que nos faltaba, David, es que estos tíos hagan fútbol. Eso es lo que nos faltaba ya. Que se unan el señor Deleco y este tío. Esto ya es lo que nos faltaba. Bueno, ahí estaban los datos. Mira, yo al señor Deleco siempre le he tenido un poco más de respeto. Sí, ¿qué quieres que te diga? Sí. Al imbécil, pero al claro, imbécil no, pero el imbécil también se da cuenta de cositas y dice, me voy a alinear con el señor Deleco. Claro, porque va a ir a rebufo por tocar las narices. Bueno, pues también se pueden sacar. Claro que se pueden sacar, es verdad, ¿no? Es verdad que al final fueron 28 españoles, 28, ¿no? Los presentes en Isla Canela, y realmente pasaron el corte que 6 o 7, ¿no? Creo que fueron al final. Bueno, lo puedo mirar, pero sí, por ahí ya se nos quedó corto el asunto. Es verdad, sí, las cosas como son. De hecho fue extraño, David, fue extraño, o sea, no es habitual, no es habitual, es una cosa rara. Se pongan como se pongan estos tíos.
Igual como se pongan, es raro. Y sobre todo, de verdad que lo más raro es no haber tenido realmente un español con opciones reales. O sea, porque es que no lo ha habido. Y eso sí que es raro que de 28 no haya alguno que haya llegado al domingo a los 9 últimos con alguna opción de victoria, pues es extraño, la verdad. O sea, que 7 españoles pasaron el corte de 28. Pero, y ahí te la dejo votando, ¿Sí, atención? Sí, atención, pero Sí, atención. hay un pero, ¿no? Momento dramático, sí, atención. Pero, sí, todo Pero el mundo ahí te la pendiente. dejo votando, pero, o sea, que sí, que pasaban pocos del corte, que no hubo ninguno luchando hasta el final para ayudar, pero, ahí te lo dejo votando. Pero ahí está, ¿No? Pero ahí está Pablo Oreño, ¿no? Segundo en la Road to, Exactamente, Road to Mallorca. Claro, ¿no? Y defendiendo y volviéndonos a mostrar, o sea, yo creo al final, y sí, su séptimo puesto final, creo, aunque nos sepa a poco, creo que es una muestra más de ello. Creo que Pablo Oreño va a ser el jugador revelación del año, ¿no? En el golf español. Estoy hablando del golf español, evidentemente, ¿no? Sí. Ya lo está siendo. Creo que su irrupción es una mega super noticia. De verdad que lo creo, por todo lo que se va viendo, por lo rápido que se está adaptando a la alta competición. Bueno, esta semana lo vamos a tener en el KLM, muchas ganas de ver a Pablo Oreño en el KLM Open, torneo del circuito europeo, el que va a jugar con una invitación. Sí. Y es que está sumando mucho y haciendo muchas cosas muy buenas en muy poco tiempo. Y bueno, pues creo que él ya le podemos colgar esa etiqueta, Alejandro, ¿no? El jugador va a ser revelación. la gran irrupción. O jugador irrupción. ¿no? O la gran irrupción, ¿no? Sí. Es que lleva muy poco tiempo de pro, ¿eh? Es muy joven. Muy poco. Y todo lo que está haciendo muchas... lo está haciendo bien. Sí. O casi todo lo que está haciendo lo está haciendo bien, ¿no? Es una cosa... Y es evidente que no fue su semana en Isla Canela, pero le llega para acabar séptimo, ¿no? Sí. Creo que no es una lectura incorrecta. O sea, creo que de hecho es la correcta, ¿no? Así que, no sé, me pone el mundo ereño este 2026. Formando pareja, por cierto, ya oficialmente con Pello y Guarán en la bolsa. Buen Cádiz también, madre mía, buen equipo pueden formar estos dos, Pello y Guarán y Pablo Ereño. David, vamos terminando, pero antes, fíjate, tengo aquí en mi casa una de las grandes cosas, uno de los grandes botines, ¿no? A nosotros nos gusta hablar siempre en el mundo del deporte, ¿verdad? El botín de este jugador, el botín que ha sacado tal. Bueno, pues el botín que hemos sacado en Ten Golf de esta semana... Siempre haciendo alusión a los grandes bancos, a las grandes corporaciones financieras. No, que no tiene nada que ver con el Santander. No tiene que ver, idiota. Quítate de en medio ya, anda. Quítate, porque es que a veces hace el ridículo y... Sí, pero ahí está de soslayo, que me habéis metido de soslayo por la tangente. Madre la mía. Corporación financiera, la gran corporación financiera. Vale, pues nada. Bueno, cojas el diccionario eso es lo que y mire usted exactamente. Mira que bien traído, David. No, es que eso es lo que te iba a decir, coger el diccionario, porque ese es el botín que nos hemos traído. Un gran amigo de esta casa, de la bola provisional y de Ten Golf, que se llama Carlos, y que era pues uno de los mejores amigos de José Manuel Cortizas, del mítico Corti, que ya saben que hace todos los días la presentación en esta bola provisional, es el que nos abre las puertas, ¿no?, de la bola provisional para que hablemos con ustedes todos los días. Bueno, pues aprovechando la cita de Isla Canela, que él andaba por Huelva pasando unos días con su mujer, pues nos ha regalado a Ten Golf una joya, porque yo creo que hay que considerarlo una joya, que es el diccionario de la Real Academia Española que utilizaba habitualmente Corti. Y la gente dirá, bueno, pues ya está, un diccionario, tampoco os emocionéis tanto, ¿sabes? Que os han dado un diccionario. Pero es que el diccionario es de 1914. El diccionario es de 1914. Tiene una encuadernación espectacular. Es precioso, es formato enciclopedia, es gigante. Con unas tapas rojas, es precioso el diccionario, y encima está con su nombre puesto en el lomo.
que hay que matizar, me explicó la historia Carlos, pone José Cortizas en el lomo, no era exactamente de él, sino de su padre. Él, Corti, lo heredó de su padre, José Cortizas es su padre, el dueño de ese diccionario. O sea, fíjase la historia que tiene ese diccionario de la Real Academia. Y nos decía Carlos, como vosotros siempre estáis como buscando en el diccionario, mirar cosas en el diccionario y estáis yendo a la IA, pues qué mejor que tener el diccionario de Corti ahí cada vez que necesitéis consultar el significado de una palabra. Y la verdad es que me parece una super historia, así que extraordinario botín que nos traemos nosotros de Isla Canela, que es el diccionario de Corti. Así que, ¿quieres que lo inaugure con alguna palabra? Hombre, por favor. ¿Sí? Hombre, estaba ¿Cuál? mirando precisamente cuándo fue la primera, qué año se editó por primera vez el diccionario de la ¿sí? RAE y no termino de tenerlo claro. No, bueno, ve No contando termino eso de porque tenerlo voy a por claro. el diccionario. Voy a por el diccionario que lo tengo aquí a 5 metros, pero tengo que ir A por tu él. vera. Sí, voy a por él, tú ve contando eso. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día que me muera. A ver, vamos a ver. No, es que no lo tengo claro. No tengo claro cuándo fue. Aquí estoy ya con el Parece que fue diccionario. parece que fue en el siglo XVIII, en la primera edición, pero no Sí. era el diccionario exactamente. Se toma como referencia que fue en 1726, pero no era exactamente el diccionario de la RAE. Bueno, vamos a dejarlo en el siglo XVIII. Sí. Mira, según el diccionario que yo tengo ahora mismo, que es Diccionario de la Lengua Castellana, así además con los papeles un poco amarillentos, precioso, vamos, diccionario de la Bueno, lengua... 1914. Claro, 14ª Qué edición. bien. Cuidado, 14ª edición, limpia, fija y da esplendor, de la librería Villar, en la calle Gran Vía 32 de Bilbao, que no sé ni si seguirá existiendo la librería Villar. Se imprime en 1914. Y mira, aquí viene, ya que estás hablando de la historia, ¿no?, del diccionario, esta obra propiedad exclusiva de la Real Academia Española, que se reserva cuantos derechos le corresponden con arreglo a la ley de la propiedad intelectual del 10 de enero de 1879. A los convenios sobre esta materia celebrados por España en otras naciones. O sea que, sí, lo que tú has dicho, el siglo XIX y viene la lista de todos los académicos. No, yo había dicho 18, pero sí, es que yo 18. creo que la RAE como tal no se instituye hasta el siglo XIX, ¿no? Ajá. Creo, ¿eh? Sí. Pero no me hagas mucho caso. Sí, bueno, aquí están, vienen antes del inicio del diccionario, de todas las definiciones, vienen todos los miembros de la Real Academia, todos los que han sido miembros de la Real Academia. Bueno, es espectacular. ¿Qué palabra quieres que mire, David? A bote pronto. Vamos a No empezar, sé. Vamos a iniciar. Botín. ¿te No, parece? abre el diccionario. Venga, O vamos botín, venga, sí, botín. Botín, ya para que este hombre sepa exactamente lo que significa. Venga, botín. Aquí vamos, estoy por BR. Mira, qué bien se ve. Botín, botín, botín. Aquí estamos. Botija no es. Botín. Aquí lo tengo. Calzado antiguo de cuero que cubre todo el pie Bueno. y parte de la pierna. ¿Vale? Vamos a seguir. Calzado de cuero, paño o lienzo que cubre la parte superior del pie y parte de la pierna, la cual se ajustan con botones, hebillas o correas. Y ahora una segunda definición. Botín. Despojo que logran los soldados en el campo o país enemigo en las entradas, combates y batallas. Esa es la definición que estábamos Despojo. buscando. Qué bonito. Despojo. Qué bonito, despojos. Sí, pues este diccionario, desde luego, lo que no es un despojo. Eso hay que decirlo. Así que, en fin, ya tenemos obra de consulta, David, para cuando... Sí, señor. vaya Además haciendo- muy divertida porque además vendrá explicada en un castellano un poco más, Exacto. Sí, sí. Más antiguo. más antiguo que el actual y será muchísimo más divertido y más... los vamos a instruir de lo lindo, ¿no? Oye, la Real Academia Española fue fundada en 1713, así que sí, quizá Pues sí. se pueda decir que el primer diccionario, que se llamó Diccionario de Autoridades, data del siglo XVIII, ¿no? 1726. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí queda eso. Pues nada, que hasta aquí lo dejamos. Esta bola provisional con botín incluido. Muchísimas gracias a todos. Volvemos el próximo jueves ya desde Valderrama contándoles pues la última hora de ese torneo de Live Golf. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, David Durán. No, sí, el próximo
En la próxima bola provisional, el jueves mismo, pueden ustedes abrir el diccionario y buscar la Caixa. Pueden buscar la Caixa, pueden buscar un BBVA, a ver si tienen una entrada también. Si ya sabemos por dónde van ustedes, pensando solo en el dinero, que en el dinero. Yo, por ejemplo, soy rico y no le he dado nunca importancia al dinero, ¿eh? Y ustedes están siempre pensando en el dinero. No, yo soy rico de herencia. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.